clase, espero que se encuentre muy bien de salud. Tiene la palabra. Buenas tardes. Sí, profesor, ya estoy un poco mejor. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, siendo consecuente con la discusión que presentamos el lunes pasado referente a la historia como literatura, en estas nuevas páginas que leímos, pues me he enfocado en eso cuando el autor Jorge Orlando Melo lo titula como Hacia la ruptura. Vemos que en este apartado lo que intenta el autor es presentar esa tradición que está siendo abandonada por los nuevos historiadores en formación y por, bueno, unos anteriores autores. Entonces también vemos cómo el contexto nacional influye en esta ruptura de esa historia tradicional de los conquistadores, del pasado colonial y también el contexto internacional, teniendo en cuenta en los años 60, pues la Revolución Cubana. Este apartado lo inicia el autor haciendo referencia a una obra de Eduardo Nieto Arteta que implica un tipo de nueva investigación y aunque el autor manifiesta que no fue una investigación muy sólida, pues tuvo pocas fuentes. El autor manifiesta que Luis Eduardo Nieto junto a posterior hace mención a Guillermo Hernández Rodríguez. Ellos intentan con sus obras, aunque como dije anteriormente no tuvieron fuentes, poco uso de las fuentes, hicieron una ruptura de esa historia tradicional por una nueva historia enfocada en la parte económica y en el cambio de esa sociedad colombiana del siglo XIX a inicios del siglo XX. También hace mención en que en estas obras, aunque tuvieron poco auge en la nueva historia de Colombia, pueden ser utilizadas porque fueron obras que también usaron un nuevo tipo de fuentes, por en el caso de Luis Eduardo Nieto, como es el uso de las memorias de haciendas. Entonces, el autor Jorge Orlando Melo intenta como que ir haciendo ese empalme de estos dos autores con sus dos obras a inicios del siglo XX, en las primeras décadas, que posterior hace referencia a lo que manifestaba antes, al impacto del contexto nacional e internacional que llevaron a nuevas investigaciones basadas en el reconocimiento de actores sociales, de nuevos actores sociales, en el reconocimiento de una historia cultural, de una historia social. Entonces, aquí el autor manifiesta que ese contexto nacional, como ejemplo la dictadura militar que cae en 1958 y esa revolución cubana, implementaron nuevos enfoques en esos pequeños grupos intelectuales que estaban en el país, pues estos dos contextos permitieron que
estos grupos intelectuales que estaban haciendo una nueva historia y también los historiadores en formación en las distintas universidades se llevaran a, permitieran nuevos enfoques de la historia y se apoyaran en los grupos de izquierda del país para encontrar esos caminos de esa transformación hacia una nueva historia. Y él remarca mucho una obra publicada por el entonces Movimiento Revolucionario de Cuba, que publicó una obra titulada Los Grandes Conflictos, entonces la cual llevó a destruir, pues aquí en Colombia, esas interpretaciones tradicionales de la historia académica y de la oligarquía del país. Entonces esta obra permitió que los pequeños intelectuales y los historiadores en las distintas universidades desafiaran esa historia tradicional y crearan un nuevo enfoque, unas nuevas interpretaciones de la historia colonial, porque si bien es cierto, como discutíamos la semana pasada, esa historia tradicional estaba enfocada a los héroes, a los españoles, a sus conquistas en estos territorios, también en lo político, en esa formación del Estado colombiano, pero dejando de lado actores como los indígenas que siempre eran titulados como pasivos. Entonces, en esta nueva ruptura, que así la llamó Jorge Orlando Melo, él resalta que para este periodo los historiadores se enfocaron fue a esa historia social, historia cultural y a unas nuevas interpretaciones, teniendo en cuenta a los indígenas como actores determinantes en la conquista y también teniendo en cuenta algunos actores de la independencia de Colombia. En esto llama la atención, fíjese, y los que estamos aquí, lo que discutíamos en una clase pasada en seminario de investigación, que un autor en esta transformación de esa historia tradicional a la nueva historia, el uso de las fuentes de los, se me olvidó el nombre ahora, pero de los cronistas de las Indias, cómo ayudó, por ejemplo, en el caso de un historiador europeo que resalta el autor, a dar nuevos enfoques, pues si bien sabemos los cronistas se encargaron de escribir y con base a sus interpretaciones todos los hechos durante el proceso de conquista, pues estas fuentes ayudaron a una nueva interpretación basada en la demografía, en la historia social y económica de estos grupos en el territorio colombiano. Ya por último, él resalta mucho también la labor del historiador Jaime Jaramillo Uribe, que también ayudó a esa nueva interpretación de la historia cultural e historia social, porque posterior a él hubo un nuevo enfoque, fue a la historia económica, que le mencioné antes con respecto al autor Luis Eduardo Nieto y Guillermo Hernández Rodríguez. Entonces, ya por último, el autor lo que resalta de estos tres autores y de sus obras y también del historiador europeo es que la nueva historia
y las nuevas corrientes historiográficas llevan a que ese pasado colonial tenga una nueva evolución, una nueva interpretación donde se reconozcan diferentes actores, donde se hallen nuevas interpretaciones que buscan es ayudar a la historia de Colombia. Entonces, él lo que intenta en este apartado es eso, de cómo el contexto nacional, internacional y algunas investigaciones en la vida económica del país del siglo XIX contribuyeron a que ese pasado complejo, que aún tiene muchas preguntas, siga teniendo y permita que los nuevos historiadores se enfoquen en otras interpretaciones y en la búsqueda de nuevos interrogantes, en la búsqueda de la respuesta de nuevos interrogantes, pues. Juliana, muchas gracias, Juliana. Muy bien tu presentación. Señorita Cherlin, tiene la palabra usted, por favor. Bueno, en total acuerdo con lo que estaba comentando Juliana. Pues en este texto se habla más que todo de la consolidación de la historia como una disciplina con pretensiones científicas que se apoya en el desarrollo de la crítica de la fuente y el auge de la investigación erudita. En este proceso de avance histórico, pues, como nos demarca en el texto, tuvo vital importancia la Escuela Diplomática Francesa, justamente en fortalecimiento y reconstrucción de un verdadero pasado. Y en la intención del historiador profesional por manejar o documentar masas con fuentes primarias. Dice que desde la segunda mitad del siglo XIX se suma la preocupación por desarrollar una metodología interpretativa de los sucesos históricos que tuviera una validez científica similar a la de las ciencias sociales, y que por ello se dieron varios esfuerzos por defender o definir una metodología histórica que permitiera encontrar leyes de desarrollo histórico y aplicar conceptos de causalidad o definir el sentido de los acontecimientos. Se emprenden amplios proyectos de fuentes inéditas y el afán por hacer una crítica y una narrativa que explique el desarrollo de los hechos. Un interés por mejorar la información documental y lo que produce varios intentos de edición de cronistas y materiales históricos. Habla también de la consolidación, que por el afán de desarrollar el conocimiento del pasado se crea la Comisión de Historia de Antigüedades Patrias, que posteriormente sería la Academia Colombiana de Historia. Esto sucedió en 1902. Se da también una diversificación de las formas, tendencias y orientación de la escritura de la historia, ante la exigencia de una historia apoyada en fuentes, en los documentos que buscaban ampliar el acervo documental. Surge la modalidad de una historia basada en anécdotas y en costumbrismos. Esto lo estábamos tratando en clases anteriores, y se desarrollan ampliamente los estudios bibliográficos y la historia regional y local. También se habla de que con la implementación de la Academia Colombiana de Historia en 1902, se desempeña una función más que todo por incursionar en temas nuevos y dejar de lado todo esto de la conquista y de la independencia y enfocarse en la población indígena, en la negra, en sectores populares. La organización de los trabajos históricos era cronológica y no hacía explícito ninguno de los criterios metodológicos diferentes a los objetivos de imparcialidad y honestidad. Esto era
lo que se hacía al momento de escribir, y por ello se apreciaban pues errores en estos textos escritos. Sabemos que no era el hecho de hacer historia no era por parte de profesionales, sino que esto fue después, y que en medio de la cultura de los años 30 comienza un proceso de incorporación de nuevos elementos ideológicos de la cultura nacional. Se toman en cuenta figuras como Luis Eduardo Nieto Arrieta, en su trabajo sobre la historia económica, que en su momento fue, como dice, un tipo de, como de cambio de chip, pues no se hacían trabajos sobre la historia económica. En su libro publicado en 1942, Economía y Cultura de la Historia en Colombia, también se tiene en cuenta el autor Guillermo Hernández Rodríguez en su trabajo de los chichas a la colonia y república, el de don Luis Ospina Vázquez, Industrias y Protección en Colombia, 1954. Entonces, en la historiografía moderna se resalta también otro autor como Jaime Jaramillo Uribe. Entonces, el autor acá más que todo nos resalta el cambio que tuvo la historiografía, ¿no? La forma de hacer historia, y que a pesar de que existió este cambio, estos autores ya mencionados y otros que no mencioné, pero sí remarca el autor, siguen, como nos estaba comentando el profesor al inicio, marcando una pauta en los trabajos históricos, aunque no eran profesionales, sirvieron como base a estos autores ya más enfocados en la historia moderna, como mencioné Jaime Jaramillo Uribe y otros que, a pesar de que han incursionado y han hecho otro tipo de historia, esos libros o esos escritos anteriores no han pasado desapercibidos ante la realidad histórica. Entonces considero que, al igual que el autor, reconoce la importancia de estos autores y de sus escritos. Sería eso, profe, mi intervención. Muchas gracias, Sherlyn. Démosle la palabra a la señorita Ailín María. Señorita Ailín María Escobar, haga la presentación del texto. Entonces, Wilfran, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, profe, desde mi punto de vista, de lo que yo comprendí, esto es lo que me llamó la atención, es cómo podemos ver que el autor remarca este proceso evolutivo, que se podría decir así, desde un punto de vista, este proceso evolutivo que tiene la historiografía colombiana, desde su comienzo, desde, digamos que ya casi finales del siglo XIX, donde estos autores se comienzan a plantear nuevos paradigmas historiográficos respecto a la visión que se tenía con anterioridad de cómo se había estudiado el proceso de independencia principalmente en Colombia, y además su relación con la colonia. Podemos ver cómo comienzan a surgir nuevos autores donde se presentan nuevas búsquedas de fuentes. A la vez, poco a poco, los trabajos historiográficos se van centrando mucho más en otras visiones y comienzan a tener un poco cada vez más de rigurosidad con pero también siguen manteniendo estos antiguos paradigmas que poco a poco se van rompiendo, de los grandes héroes, las grandes batallas, la historiografía política. Vemos también cómo comienzan a surgir algo que el autor denomina como la historia del común, que ya no es esa visión del gran héroe, por ejemplo, uno sería como Bolívar, el gran héroe, el libertador, sino como sería como Bolívar, un prócer de la independencia que hacía esto, que hacía aquello, que no era él, que era una persona común. Se comienzan a centrar más en la visión de cómo eran estos próceres, en un ejemplo en esta historia de lo común, por así decirlo, pero todavía se mantiene esta prioridad hacia las grandes élites políticas, hacia los grandes hechos, hacia las grandes personalidades. Vemos como el autor también remarca que la historia en sí misma nunca, en este periodo, nunca dio una importancia muy grande hacia la historia de las comunidades, de los sectores populares, y principalmente a la historia de las comunidades indígenas, que el autor trata de remarcarlo, pero él dice que al final son muy pocos los trabajos que se presentan respecto a esta temática,
y que nada más uno o dos, el autor destaca nada más uno o dos, y por eso este apartado del texto es muy pequeño. Vemos también cómo procede a contarnos lo que es la academización de la historia, pues como bien muchos sabes, con la anterioridad, la historia no era académica en sí misma. No es hasta hace muy poco que los historiadores son profesionales, y no en el siglo XIX todavía no se conocía esa academización de la historia. Vemos en 1900, con la fundación de la década de 1900, con la fundación de la Academia de Historia, cómo el Estado comienza a querer tener un manejo, un control del dominio de cómo se estaba planteando la historia, y a la vez preservarla para sus necesidades estatales, ya sea construir la imagen de una nación, mantener una ideología de un pasado que apoye las bases del Estado. Pero lo más importante aún es cómo esta academización de la historia lleva a una mayor rigurosidad a la hora de creación de trabajos históricos, la necesidad de tener más fuentes, de ser más exactos y más objetivos a la hora de estudio de la historia. Lo podemos remarcar en la influencia que tienen esta institución, la ideología de la historiografía alemana con Leopoldo von Ranke, esta historiografía que trataba de ser objetiva, lo más minuciosa posible, de citas, y que se centraba todavía aún en la política y en la economía. Algo que me llamó bastante la atención es cómo esto va evolucionando, y el autor habla también sobre cómo comienza a adentrarse el marxismo en la propia historiografía colombiana, y cómo este hace un cambio, hace un giro radical en cómo se estudiaba la historiografía. Pues con se comienzan a plantearse nuevos procesos historiográficos, y aún más importante, se comienza a salir de la política y ver la economía, algo que ya también se venía haciendo con la influencia de las escuelas de Annales, la escuela francesa de Annales. Pero con este marxismo se plantea de que la economía como el centro de las sociedades, los historiadores comienzan a tener esta necesidad de estudiar más este sector económico y a darle voz a estos sectores nuevos, que son los sectores subalternos, que comienzan con los sectores obreros, las historias del trabajo, las historias de los sectores bajos, que ya no quiere centrarse en estas élites, sino más bien en estas personas que los acompañaban. Por dar un ejemplo, sería no centrarse en cómo fue la batalla de Aracucho y quién la liberó, sino cómo fue, quiénes fueron los soldados, de dónde vinieron estos soldados, cuántos eran estos soldados, cuáles eran las motivaciones de estos soldados. Poco a poco comienza a coger la historiografía colombiana esa visión. Yo en el texto puedo ver cómo el autor trata remarcando las diferentes fases, en los diferentes procesos que tuvo la historiografía colombiana hasta conformarse ya en la década de los 50, 60, que con la época y con la violencia comenzaría a cambiar un poco más la historiografía colombiana, apoyado también por la Revolución Cubana. Y ya después, posteriormente, con la profesionalización de la historia, que ya es cuando aquí las instituciones académicas de educación superior comienzan a tomar control de cómo se impartía la disciplina de historia entre los alumnos. Pues como ya se lo mencioné antes, las personas que eran historiadores profesionales se habían formado en exterior, pero la historia nacional en su gran mayoría había sido escrita por personas de la élite o personas ilustradas que se habían formado ellos mismos poco a poco en este proceso de hacer historia. Las academias de historia en su gran mayoría eran formadas hasta en la actualidad por personas que no eran historiadores, que no son formadas como historiadores, pero que tuvieron ese proceso de formación, por así decirlo, independiente, pero que aún podría decirse que carece que tiene ciertos errores que lo llevan a un poco a la idea de que, bueno, son historias que se pueden utilizar, pero que no son fuentes exactas en sí mismas. Esa es mi participación, profe. Muy bien, Wilfran. Vamos a darle la palabra a la señorita Luz Adriana Torreglosa. Señorita Luz Adriana Torreglosa. Bueno, entonces, John Randy, tiene la palabra, señor. Muy buenas tardes. Profesor, buenas tardes para todos. Bueno, yo tocaré aquí varios aspectos que se mencionan en el apartado de hacia la ruptura. Primeramente, los años 30 se empieza a dar como un proceso de incorporación de nuevos elementos ideológicos.
Primeramente como uno referente Eduardo Nieto Arteta, que lleno de exigencias y rigor y influido por varias corrientes de la cultura contemporánea, en 1942 publica Economía y Cultura en la Historia de Colombia, donde se ofrece un ensayo de aplicación de metodologías orientadas de orientación marxista a la investigación y comprensión de la historia colombiana del siglo XIX. Este se apoya en una amplia gama de fuentes históricas hasta entonces que no eran poco utilizadas, y aunque si bien el libro es un poco defectuoso y se veía que en el fondo no tenía como tanto interés, tampoco podía ofrecer una luz para entender los procesos políticos y luchas ideológicas. El libro abre una nueva puerta para los historiadores. Primeramente se rompen como que esa limitación para la búsqueda de fuentes, la incorporación de la economía en el campo de la historia, entre otros. Y aún así fue un impacto bastante, o sea, indirectamente no tuvo como que ese auge que él esperaba hasta después, décadas siguientes. Años más adelante aparecen trabajos similares e innovadores como el de Guillermo Hernández. El texto se llama De los chechas a la colonia y la república, y donde esto es un poco más cuidadoso, la interpretación es más coherente, es interesante y bastante sólido. Este se basa en la documentación muy poco, la nueva documentación, y se fija un poco más en los cronistas y la legislación de India. O sea, si bien se empieza a consolidar el campo de la historiografía colombiana con la introducción de estos nuevos autores y las corrientes que venían siguiendo. Otro autor se podía mencionar a Luis Ospina, que en su texto Industria y Protección muestra la teoría económica contemporánea y también la revisión prácticamente rigurosa de fuentes e impresas existentes sobre el campo del siglo XIX. Esto ofrece un análisis seguro de los principales procesos de desarrollo de la industria nacional. Y este trabajo también tiene una rica información sobre el desarrollo de las comunicaciones políticas monetarias. En primera instancia fueron trabajos bastante ignorados, en un ambiente bastante agitado por universitarios que pretendían imponer una nueva ideología. Pero, como ya había mencionado anteriormente, implantaron un nuevo impacto hacia la década del 60 y más adelante. Estos procesos sociales hicieron surgir también nuevas corrientes y se entra en un proceso de modernización denominado por ideologías neoliberales y laicas. Surgieron otros conflictos y económicos de nuestra historia para la revista Nueva Prensa, que es de la autoría de Indalecio Aguirre. Este trabajo parecía responder como que a ciertas necesidades de interpretación del pasado histórico de los jóvenes radicales, y además se creaba una genealogía intelectual de un populismo de clase media. Y es que en realidad surge como un trabajo revolucionario que pretendía destruir las interpretaciones tradicionales de la historia académica y oligárquica. Y también se menciona otro autor como es Juan Friede, que hace una contribución a la historia aquí en Colombia. Es uno de los principales exponentes. Y es que este aspecto es muy importante, debido a que es novedoso, donde se enfoca principalmente en los grupos indígenas. Mira los aspectos como demográficos, la vida social, económica, que estos tenían aquí en su territorio. Además, ofrece una nueva visión de la conquista, fijándose también en las lecturas de cronistas y otros apartados de información. Se menciona también la historiografía moderna de Jaime Jaramillo Uribe, quien es el fundador del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura en 1963, donde publica el pensamiento colombiano del siglo XIX. Y es que es un primer intento de estudiar de una forma rigurosa, sistemática, las formas de pensamiento durante un periodo amplio. Y todos estos trabajos llegaron a contribuir o a conformar una nueva actitud hacia el estudio de la historia en Colombia.
y también se mostraba testimonios de la madurez inicial que estaba llegando estas humanidades a la histórica colombiana. Y es que a mediados de la década de 1960 surge interés social por esta historiografía y también se llega a dar un manejo riguroso de fuentes, utilización amplia de materiales de archivo y nuevos enfoques, nuevas metodologías. Y aparecen nuevos autores como Colmenares, Tirado, Kalmanovic, Marco Palacios y entre otros que han desarrollado y se criaron con los pioneros anteriormente mencionados. Ya, profesor, esa es mi intervención. Muchas gracias, Randy. Excelente. Bueno, vamos a darle paso a la señorita Claudia Esteban. Muy buenas tardes. Tiene la palabra, Claudia. Bienvenida. Gracias. Hola a todos. Yo voy a hablar del apartado de finales de siglo, erudición y costumbrismo, que es lo que pasó con la historiografía colombiana a finales del siglo XIX y entrado el siglo XX. Entonces el autor hace un contexto del momento, dice que la historia se consolidó como una disciplina con pretensión científica, en ese momento apoyándose en la crítica de las fuentes y en el auge de la investigación erudita. A partir del historicismo alemán surgió el historiador profesional y a esa tradición erudita se unió en la segunda mitad del siglo XIX la necesidad de desarrollar una metodología que pudiera interpretar los sucesos históricos para obtener una validez científica, que es lo que siempre se ha buscado, pues, colocar la historia ¿no? Con respecto a Colombia, a partir de 1880, la preocupación por las fuentes se amplía en los historiadores colombianos. Sin embargo, para el autor no se dio una influencia de los modelos europeos, ni hubo una influencia discernible del positivismo. En un tema muy nacional, ya muy localizado, el autor dice que en 1882 el gobierno le dio el privilegio al escritor Medardo Rivas para publicar los Anales de Colombia, que sería una obra que cubriera el periodo histórico entre 1810 y 1880. Y esto no se logró como proyecto inicial, pero Rivas y otros editores hicieron varias publicaciones al respecto. En 1902 se creó la Comisión de Historia de Antigüedades, Patrias, que se convertiría luego en la Academia Colombiana de Historia. Las dos últimas décadas de ese siglo XIX vieron una diversificación en las formas y orientaciones de la escritura histórica. Se afirmaba aún más el factor documental y por otro lado surgió una modalidad de historia anecdótica y costumbrista, que es en lo que realmente el apartado de lo que trata, que sucedió ese evento dentro de la historiografía colombiana y se desarrollaron los géneros de la biografía y de la historia regional y de la historia local. Habla de un autor. Entre los historiadores de costumbre sobresale José María Cordovés Moure. El trabajo de él corresponde a un ambiente desarrollado sobre todo en Bogotá, en donde los intelectuales empezaron a buscar lo humorístico, lo simpático y a desarrollar un gusto por lo trivial y por los juegos, por lo juguetón. La ideología política se la comenzaron a dejar a las plumas de Miguel Antonio Caro o Marco Fidel Suárez. Era como la sociedad estaba cansada, ¿no?, de este tema político, demagogo y una crítica casi violenta. Entonces la gente, los intelectuales sobre todo, comenzaron a buscarle diversión al tema literario. Las primeras publicaciones de Cordovés tuvieron como temática los típicos contenidos de memorias. Se describían los bailes, los espectáculos públicos, las costumbres en los colegios, las fiestas privadas y populares y los crímenes célebres. Poco a poco Cordovés se adentró en la reconstrucción ambiciosa de algunos procesos y periodos políticos, como la historia de la conspiración de 1828 o la caída de Tomás Cipriano de Mosquera. En los escritos de Cordovés, y por eso lo nombra tanto el autor, hay dos ingredientes adicionales a los de los memoristas de la época. Era muy cándido y era muy sincero, entonces superaba las limitaciones de un memorialista convencional. Cordovés le da importancia a personajes sin trascendencia política y a los grupos sociales omitidos hasta ese momento, como las clases populares bogotanas, los artesanos, los indígenas o los negros. Entonces ahí vemos que aunque el autor dice que no,
en Colombia también venía esa idea de comenzar a darle espacio a temas sociales y no solamente a los próceres y a los héroes de la historiografía alemana. Me llamó la atención, decía José Manuel Marroquín con respecto a la obra de Cordovés, y abro comillas: no nos satisface hoy la relación de fundaciones de imperios, de conquistas, de guerras, de cambios de gobiernos y dinastías y de sucesión de soberanos, que han solido ser la única materia de la historia. Actualmente queremos saber cómo han vivido los hombres de quienes se hace mención y también de quienes hace mención, y también quiénes eran y cómo vivían los que ella no menciona. Queremos penetrar los aposentos, no solo de los palacios, sino de las viviendas comunes. Entonces, dicha afirmación da veracidad a lo que estaba sucediendo, al cambio que se estaba proponiendo. Dice el autor que la obra de Cordovés puede ser menos científica, pero es mejor literatura para la gente se divierte. Luego el texto nombra historiadores de orientación similar, como Pedro María Ibáñez, Eduardo Posada, Manuel Uribe Ángel, Álvaro Restrepo Euse y Luis Orjuela. Además de las obras de esos autores, aparecieron decenas de historias locales y libros sobre el desarrollo de algunas ciudades. También apareció en esa época la biografía como género histórico. El autor dice que ha sido practicada desde temprano. Ya Tomás Cipriano de Mosquera publicó a mediados de los 50 del siglo XIX una biografía de Simón Bolívar, y José María Vergara y Vergara una sobre Antonio Nariño. Sin embargo, en las dos últimas décadas de ese siglo, se floreció muchísimo el género biográfico, y entre las primeras obras de mayor envergadura del género estuvo el ensayo biográfico de Gonzalo Jiménez de Quesada, escrito en 1892 por Pedro María Ibáñez, la biografía de José Fernández de Madrid, escrita por Carlos Martínez Silva, y la vida de Rufino Cuervo y noticias de su época, en 1892, escrito por sus hijos Ángel y Rufino José Cuervo, y considerada la obra más sobresaliente del género biográfico de ese fin de siglo. Nombran una importante biógrafa, Soledad Acosta de Samper, quien escribió desde 1855 hasta inicios del siglo XX novelas, artículos a favor de la mujer y trabajos de divulgación histórica. En 1870 publicó una biografía dramática de José Antonio Galán, muy renombrada. Escribió algunos artículos de lo que hoy llamaríamos historia social. Ella escribió una historia sobre la viruela y otra sobre la mujer española viviendo en Santa Fe de Bogotá. El género de esta mujer, el biográfico, que viene siendo una biografía novelada, dice el autor, encontró otro cultivador en el general Luis Capela Toledo, y se prolongó hasta el siglo XX con las obras de Germán Arciniegas. Pues recordemos que Germán Arciniegas hacía estas biografías históricas y novelescas. Así termina esa parte del capítulo. Gracias, Claudia, muy bien. Entonces, vamos cerrando ya. Livana tiene la palabra. Señorita Livana, ¿está por acá? Veo que no. Señorita Ana Fernanda Causil, buenas tardes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes. Ya, de un momentico. Bueno, voy a hablar sobre la historia académica. Bueno, texto parte nos habla sobre pues la historia académica de la Academia Colombiana, de Historia, la cual empezó a funcionar en el año 1802. La creación de esta entidad ayudó con la edición de fuentes documentales que estaban relacionadas al estudio del pasado nacional. También nos habla sobre un concurso que realizó la Academia para Heraldo Urrubia y Jesús María Henao. Su texto fue bastante importante, tanto así que fue usado para investigaciones en un futuro. El autor se enfoca en ese libro y nos hace una pequeña descripción diciendo que su enfoque y metodología muestran cómo fue la historia académica durante ese siglo. En la introducción podemos ver cómo se da la ejecución de la enseñanza de la historia, y el libro se centra en la historia política y
administrativa y militar. Los autores le daban importancia a diferentes épocas históricas y entre estas estaba la conquista, la colonia, la independencia y la república. Y tocaba pocos temas económicos y sociales. Hablan muy poco sobre las instituciones que regulaban la vida de los indígenas y solamente gracias a que se habla a San Pedro Clavel, que se puede identificar con que hubo una población esclava. Muchos autores también siguieron esta misma metodología y al momento de escribir sus textos todos se enfocaban en el tema de la conquista y de los héroes de la independencia y dejaban a un lado como los sectores populares, indígenas y los negros. Nos habla sobre Gustavo Arboleda, que hace referencia a un poco en los textos a diferencia de los anteriores, ya que bueno, la historia de los gobiernos, de los mencionados, bueno, la historia de los gobiernos locales y los provinciales, al igual que los datos sobre la actividad editorial y la historia de la prensa. Además, también se interesó por la historia regional y por la biografía. Y ese es mi informe, profe. Gracias, Ana Fernanda. Démosle la palabra bueno, María Fernanda no vino a clase hoy tampoco. Bueno, ahí le asigné una tarea, María Fernanda Carrasquilla. Bueno, Ana Fernanda, muy bien. Vamos a darle entonces la palabra a José. José tiene la palabra y luego viene Mónica. Sí, profe. Bueno, yo quiero hacer una pausa sobre el capítulo de los estudios sobre los indígenas precolombinos, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el autor destaca que a los 3 o 4 autores que nombra ahí hacen un buen uso de la metodología. Es lo primero que quisiera destacar. Entonces, empieza con Ezequiel Uricoechea, que es un joven que estudió en Yale, es médico, y que a los 20 años, bueno, escribe memorias sobre la antigüedad, memorias sobre la antigüedad neogranadina en 1854. Bueno, él nos presentaba la idea de que los chibchas podían ser muy cercanos a los japoneses, rechazando esta idea de la bueno, de que habíamos prácticamente nacido en este continente. Él rechaza esta idea y realiza los estudios sobre las costumbres de los chibchas, sus armas, y nos dice que se centra en los tunjos de aleación de oro. Bueno, Ezequiel nos presenta en sus investigaciones una lectura, unos escritos con una sobriedad estilística y discursiva, y la información que nos presenta es cuidadosa, y además él hace, digamos así, una confrontación de las crónicas o de los cronistas para estimar la verosimilitud de esto. También destaca que es de los pocos historiadores colombianos que muestra un conocimiento razonable sobre la literatura de otras naciones hispanoamericanas, ¿no? Bueno, esto, el comentario lo quisiera hacer con una lectura de Medófilo Medina sobre la historia comparada, que nos dice que nuestra historiografía está ensimismada o abrumadoramente autorreferida, dice él. Nos dice que tenemos poco conocimiento de la literatura de nuestros vecinos. Como paréntesis, como ya lo dije, él hace un buen uso del método y busca que su trabajo se extienda o que se siga ramificando sus investigaciones, pero bueno, digamos que dice el autor que sus intereses se diversificaron. Luego nos presenta a Liborio Cerda, que también es un médico,
que publica una serie de libros en 1881 hasta el 84 en el papel periódico llamado El Dorado, que es un papel periódico ilustrado. Las publicaciones se llama El Dorado, que nos presenta una descripción de las costumbres de los chibchas, su economía, se centra en los restos arqueológicos y sus análisis concluyen digamos, en opiniones que son relativamente razonables y fundadas, como nos dice el autor. También hace este señor Liborio hace una crítica al origen, lo que había dicho ahora rato, al origen autóctono de los americanos, y defiende una serie de migraciones predominantemente asiáticas. Yo recuerdo la conferencia que miramos del profe Dussel, que nos habla sobre este tipo de migraciones. Y bueno, luego nos presenta a dos autores finales, que es el padre y el hijo, que primero el padre es Vicente Restrepo, también con una formación científica. Ninguno de estos, como podemos ver, tiene una formación cerca a la historia, por así decirlo, ¿no? Vicente Restrepo es químico y metalúrgico. Él en 1895 nos presenta un estudio sobre los chibchas antes de la conquista española. Lo interesante de este autor es que él tiene, por así decirlo, una influencia y muestra una influencia en sus escritos, una influencia altamente de la religión, por así decirlo. Entonces, cito una parte del capítulo que él dice, Vicente Restrepo dice: si el celo de los misioneros los llevó a quemar por centenares informes y grotescos ídolos de madera, nada perdió el arte con esto. Entonces claramente es una afirmación subjetiva de él que nos muestra su percepción temporal sobre estos acontecimientos o sobre estos temas. Aún así, él es de los que mejor presenta o mejor estructurado presenta digamos, estos estudios que hasta ahora se conocían de los chibchas. Y por último, su hijo Ernesto Restrepo Tirado, en 1892, nos presenta el estudio sobre los aborígenes en Colombia. Bueno, él también nos presenta, se deja ver unos rasgos de subjetividad en sus textos, ¿no? Quisiera decir por último que, bueno, los pueblos indígenas prehispánicos tuvieron una acogida muy, muy pequeña en este manual de historia que presenta la Academia de Historia a partir de 1902 en este concurso, porque se referencia ahí, nos hace una referencia de las páginas y nos dice que apenas los estudios sobre los indígenas precolombinos abarcan 50 páginas. Claro está, el libro es sobre Colombia, ¿no? Diríamos que el enfoque es desde la creación de la colonia o de la conquista, porque es donde más se centra, pero en sí, los estudios sobre este tema, la historiografía que gira sobre este tema, ha sido muy escasa en nuestra nación. Eso, profe. Muy bien, José, excelente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Mónica Rodríguez. Yo la vi ahorita por aquí. ¿Será que se fue Mónica? No la veo. Bueno, ¿qué falla? Luis Eduardo Babilonia. Muy buenas tardes, señor. Ahí lo veo. Entonces, cierre usted, por favor, la sesión de hoy con sus presentaciones. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, yo quiero mencionar que a mí me llama la atención como el autor, más que todo sobre la historiografía colombiana, él en el apartado de la historia académica, de la ruptura, todo, o sea, dentro de estos apartados, él trata de demostrarnos prácticamente cómo fue ese cambio. O sea, primero nos menciona que durante 70 años se trabajaron estudios sobre política y militar, que eran los predominantes. Ya mi compañero lo ha mencionado, pero me gustaría resaltar, o sea, cómo él menciona ese cambio. O sea, nos dice que primeramente se hicieron estudios políticos y militares, que había poca historia social y económica, que esos estudios que se realizaron primeramente no tenían la misma misión y alcance como
en comparación a los mexicanos o los estudios que se hacían en Chile, pero sin embargo, o sea, hicieron una contribución importante a las bases eruditas de las investigaciones históricas y ayudaron a que no fueran tan precarias como se consideraban anteriormente. Él menciona también que esos estudios no eran prácticamente del todo académicos, sin embargo podemos mencionar como la obra de Juan José Nieto, la geografía histórica, estadística y local de la provincia de Cartagena, donde él prácticamente hace una descripción geográfica por cantones de la provincia de Cartagena en 1839 y que a pesar de que no es un documento totalmente académico, histórico, nos ayuda a tener como una percepción geográfica de lo que fue la provincia de Cartagena en la primera mitad del siglo XIX. Entonces me llama la atención mucho cómo a pesar de algunas obras no ser del todo académicas, nos ayudan al menos a tener una percepción sobre cómo estaba conformada geográfica, política o estadísticamente como lo hace Juan José Nieto en ese tipo de textos. Y también que, como ya lo había mencionado mi compañero, creo que Wilfran, había que estos estudios dejan de lado a esos sectores indígenas, los sectores negros, los sectores populares, y cómo hay un interés después de ese giro que tiene la historiografía, ese interés por estudiar estos sectores y por ver qué era lo que realmente sucedía en ellos, que eran, como se ha concebido por mucho tiempo, o sea, las bases de las sociedades, porque realmente antes se estudiaba prácticamente un porcentaje muy pequeño y ahora hay como un interés por estudiar realmente lo que son esas bases, lo que conforman los circuitos que hay, las relaciones de poder, todas esas cosas. Entonces sí me llama la atención cómo el autor en estos apartados nos plantea como que esos cambios y ese tipo de historia que se hacía, ese tipo de historia que se hace ahora y más que todo eso. Muchas gracias, Lucero. Listo. ¿Quién levantó la mano ahora, por favor, que quiere intervenir en algo? Yo quiero resaltar dos aspectos. Primero, el tema de Juan Friede. Juan Friede es un historiador europeo que se dice que es el primer practicante en Colombia de lo que llamamos la etnohistoria. Eso es importantísimo, tenerlo como referente ahí, y que va a ser la obra de Juan Friede, una obra pionera en los trabajos etnohistóricos en Colombia, y la importancia que eso tiene para la historiografía colombiana. Desde sus trabajos iniciales, los indios del Alto Magdalena, Vida, Luchas y Exterminio, 1609-1931. Otro libro, El indio en lucha por la tierra, historia de los resguardos del macizo central colombiano, publicados los dos en el año 1943 y 44, hasta los estudios sobre los quimbayas del año 63 e invasión al país de los chipchas en el año 66. O sea, que tenemos ahí en Juan Friede un referente historiográfico colombiano súper importante para la construcción de lo que sería la posterior historia, o más bien la posterior nueva historia en Colombia. Es un referente pues importante que hay que resaltar y que Jorge Orlando Melo trae a colación acá. Otro aspecto que quería señalar, que ya José había tocado y yo había referenciado también al inicio de esta clase, es el concurso para la construcción de lo que va a ser el primer libro de historia de Colombia, con un enfoque, diríamos, pedagógico institucional, con proyección en el aparato escolar colombiano, que fue abierto por la Academia Colombiana de Historia en el año 1910, que trajo como ganadores al señor Gerardo Arrubla y a Jesús María Henao. Esto, Historia de Colombia, que va a ser la matriz de todos los textos de estudios posteriores hasta 1970, dice el profesor Melo. Un libro de historia de Colombia, una versión canónica del pasado nacional, dice Melo. Cuerpo dominante metodológico e ideológico de la historia académica en Colombia,
que está caracterizado por ser una historia política, administrativa y militar, donde lo cultural casi no aparece y está reducido a datos que tienen que ver con la educación, la ciencia y las artes y alguna historia eclesiástica por ahí. O sea que es un libro que está escrito temática y metodológicamente a lo que nosotros llamamos la historia tradicional. Está este libro entonces dividido, valga resaltar, entre lo que es la conquista 120 páginas, la independencia 160 páginas, la colonia le dedican 160 páginas, a la república 240 y por allá, como decía José, 50 paginitas a los indígenas prehispánicos o precolombinos. ¿Cuál es el objetivo de este texto? El de Henao de Arrula, la formación de los buenos patriotas. Hay que tenerlo claro. Elogios entonces totalmente a la filantropía de la Iglesia Católica como institución, total indiferencia a los aspectos económicos y sociales del país. Se condenan las reformas de medio siglo, del siglo XIX, la Constitución de Río Negro del año 63. Y es un libro que está caracterizado por una organización cronológica del texto, o sea que el perfil del libro, como vemos, es bastante conservador. De todas maneras, nosotros estamos en un periodo 1910 de lo que nosotros denominamos la República Conservadora, de gran influencia cultural a nivel nacional y que se refleja pues en la academia y en este tipo de eventos como el concurso para el texto Historia de Colombia. Este periodo entonces contrasta, dice el profesor Melo, en este periodo de la academia y de este tema de Henao de Arrula, con los trabajos de Eduardo Posada, de Ernesto Rodríguez Tirado, Raimundo Rivas y Gabriel Henao Mejía. Y luego pues se centra el profesor Melo a hablar de Gustavo Arboleda, que es descomunal la obra de este señor, en contraste pues con lo que se viene hablando aquí. El texto de Henao de Arrula entonces va a ser la matriz de donde se van a pegar los otros textos que van a trabajar historia de Colombia en nuestro país, en las generaciones posteriores hasta la ruptura con la nueva historia en Colombia. La nueva historia en Colombia se va a erigir como un monumento historiográfico contra Henao de Arrula. Eso hay que tenerlo claro. Jaime Jaramillo Uribe y su proyecto de la nueva historia en Colombia, que se genera, como ya habíamos visto en clases anteriores, dentro del Departamento de Historia, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, se va a trazar entonces la titánica empresa de deconstruir a Henao de Arrula, de deconstruir ese modelo historiográfico tradicional que, como ya estamos reseñando, marcó, diríamos, un hito en la historiografía colombiana. Esos dos aspectos quería resaltar entonces. El tema de Juan Freddy es clave y el tema de Henao de Arrula, porque sí sería muy interesante y sobre eso también se ha escrito mucho de cómo la nueva historia en Colombia se trazó la tarea de hacerle el cajón, una cristiana sepultura a Henao de Arrula. Pero una pregunta todavía queda en el aire. ¿Será que definitivamente Henao de Arrula ha desaparecido del panorama historiográfico colombiano hoy? Pues yo creo que sí.